¿Quién estuvo en clase la semana pasada? Ok, Melanie, muy bien. Entonces, más o menos tú tienes Hola, hija, Melanie. Lindsay también, ok. Buenas tardes, chicos. Damos inicio a la clase del día de hoy, 23 de octubre del 2020. Estamos en el módulo de términos internacionales de comercio exterior o términos de comercio internacional o Incoterms, términos de negociación en comercio internacional. ¿Ya? Se le dice a los Incoterms, Incoterms. Vamos a escribir aquí la palabra para que ustedes la vean. Incoterms, así se le dice realmente, Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Ah, bueno, ustedes no están mirando la pantalla todavía. Vamos a buscar la pantalla. Vamos a compartir la pantalla, que me están viendo es la cara y no la pantalla. Estamos en el módulo, en la ficha 204.24, auxiliares de transacciones nacionales e internacionales, y estamos en el módulo de términos de negociación en comercio internacional, o términos de comercio internacional, o términos internacionales de comercio exterior, o Incoterms. Esa es la palabra, la sigla, Incoterms, que es International Commerce Terms, términos internacionales de comercio exterior, básicamente. Y estuvimos hablando la semana pasada, dimos, empezamos con dos familias de los comercios exterior, de los Incoterms. ¿Quién me puede decir de las personitas que estuvieron la semana pasada, quién me puede recordar cuáles fueron las familias que vimos? Lindsay y Melanie, sí, estuvieron la semana pasada. ¿Cuál familia fue la que vimos? Acuérdense que vimos esta. Bueno, aquí está un poco enredado, vamos a salir de aquí, porque aquí muestra es por medio de transporte, pero vamos a verlo en una plataforma de nosotros. Tenemos un material que es este, y aquí lo podemos ver un poquito más claro. ¿Cuáles familias vimos? Lindsay y Melanie. Recuérdenme que son incoterms. Lindsay o Melanie o Natalie o alguna persona que sepa que son incoterms o de que de pronto haya oído. Profesora, con respecto a lo que estaban y preguntando, no tengo cierto conocimiento, dado que la tarea del viernes pasado aún no la he hecho y pues no vi el video tampoco. Ya. De las que sí estuvieron, entonces, ¿quién me dice? A ver. Ah, me da pereza, chicos. Si no están estudiando lo que les mando a hacer, ¿qué estamos haciendo? Piensen a ver, reflexionen a ver. ¿Ah? Es necesario que ustedes se pongan la mano en el corazón y piensen, esto es un regalo, yo sé que es un regalo que no me cuesta nada, pero es importante, porque yo con este curso, yo puedo en enero salir a trabajar, ¿ya? En enero puedo salir a trabajar. Pero si no le pongo cuidado, tienen que esperar a graduarse cuando terminen, no se gradúan en System, sino que tienen que esperar a que su papá les dé estudio o alguna cosa para que ustedes puedan entrar a la universidad, para que puedan ser productivas, o sea que van a seguir mantenidas. Mientras que si ustedes le ponen mucha dedicación al estudio, ustedes van a empezar a trabajar desde el mes de enero, febrero, ya van a empezar a ganar su sueldito.
¿ya? Pero yo no puedo estar encima de ustedes, chicos. No puedo estar encima de ustedes, tienen que desarrollarse a sí mismos. Hola, señor. Hola, Cami, ¿cómo vas? Bien, ¿y usted, señor? Señor, lo que pasa es que, claro, se para cayendo a cada rato. Se va la señal del televisor y se cae el wifi. Entonces, si me desconecto es por eso. Toda mi cuadra ha sido así. Literal, toda la semana he pasado A mí así. también me Me pongo pasa. a robarle el wifi a la vecina del lado que tiene Tigo. Bueno, y a mí Porque me toca. pasa contigo, porque Tigo sí también es así. Tigo tiene una muy mala señal. Pensé que Claro era mejor. Definitivamente será que Movistar es mejor, no sé. No, señor. No, señor, Movistar también es lo mismo. Si se cae el wifi, se cae la televisión. O sea, no puede pasar una brisita porque enseguida pues usted daña la señal. Yo trabajo en Movistar, en mi casa y Movistar. El día de ayer sí no se puede negar, señor. La señal estuvo caída. Nada más ocurrió el día de ayer. Tengo el servicio aquí en la casa como desde hace 5 meses y la verdad no hemos tenido ninguna falencia. Solo el día de ayer que se cayó, bueno, se caía y volvía. Ya, bueno. Dale, Si quiere chicos, le puedo entonces decir iniciamos. que le haga y le ponga el servicio. Dale. Vamos entonces a hablar nosotros de lo que son Incoterms. ¿Qué son Incoterms? ¿Quién me dice que son Incoterms? Este módulo se llama Términos de Comercio Internacional o Términos de Internacional de Comercio o Términos de Comercio Internacionales de Comercio Exterior, como quieran decirlo. Se llaman Incoterms. ¿Qué se les ocurre a ustedes que son Incoterms? Ni idea. ¿Qué se les ocurre? A ver. Lindsay, Yurle y Melanie no copiaron nada la semana pasada. Deben copiar, chicos, deben copiar. Porque por lo menos yo soy de muy mala memoria. Si yo no tengo la libretica para ir copiando, se me olvida. Ustedes tienen la memoria más nueva y seguramente todo se les queda, pero a veces uno con el ajetreo de las clases y todo lo demás se le olvida. Es comprensible. Señor, pues yo no sé qué significa, no le voy a mentir, tampoco me voy a poner a estar buscando en Google y que palécelo y que yo me lo sé, no, no me lo sé. Pero sí tengan en cuenta que es como un requisito que piden cuando uno quiere exportar o importar algo, que en los documentos soporte es obligatorio que uno lo coloque. Sin embargo, pues no sé qué significa o por qué lo tiene que colocar la persona. Bueno, Incoterms son términos, su palabra lo dice, términos son palabras, 3 letras en realidad, que implica un compromiso, una responsabilidad, un empoderamiento. ¿De qué? De la responsabilidad de la carga y los costos que tenga la carga. Eso es lo que es Incoterms. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué veíamos la semana pasada? Que este lenguaje se desarrolló ¿para qué? Para delimitar obligaciones. Yo te lo entrego, hasta ahí está el Paseo Bolívar. Tú lo vas a recoger el Paseo Bolívar y te lo llevas para tu casa. ¿Ya? Facilita las operaciones de comercio internacional. Si yo le Y digo ya uno de esos responde la términos, persona. ¿cómo? Que ya de ahí responde la persona, o sea, si por lo menos usted me la entrega hasta el Paseo Bolívar, ya todo lo que pase ya es... Responsabilidad tuya, tú pagas el seguro, si te atracan, si cae, se desarma, lo que sea, lo pagas a nombre tuyo, exactamente. Delimita las responsabilidades, quién paga qué cosa y detalla los derechos. Eso es básicamente el objetivo principal. Y estas son las familias de los Incoterms. Las familias son 4 en total, 5 en total. Export, export, ¿ya? Export quiere decir en fábrica, ¿ya? O fuera de fábrica más bien. La siguiente familia es la familia F, y la familia F es, te lo dejo en el puerto de mi país, de mi país. Si yo estoy vendiendo en Colombia y se lo voy a vender a Estados Unidos, yo se lo puedo dejar donde él me diga, pero en mi país, no, déjamelo en el aeropuerto de Barranquilla, te lo digo en el aeropuerto, no, déjamelo en el aeropuerto de Bogotá, te lo dijo en Bogotá, no, déjamelo en la Sociedad Portuaria de Cartagena, en donde tú me digas, te lo coloco, la familia F, ¿ya? Esas dos familias fueron las que vimos la semana pasada, estas dos familias, ¿ya?
esta semana vamos a hablar de la familia C y de la familia D, ¿ya? Estos son los que vamos a ver. Pero la semana pasada yo quiero que me recuerden, las niñas que vinieron a la clase pasada, que hablaba la familia Escort, que hablaba, que decía, ¿ya? Que le digan a los chicos. ¿Qué significa Escort? A ver, se ganan una nota, díganmelo. Imagínense que este lado de la tablita es Colombia. Vamos a poner aquí Colombia. Y este lado aquí de este es el vendedor. Vamos a poner aquí vendedor. Y este es otro país que sería Estados Unidos. ¿Ya? Este es Estados Unidos. Y este es el comprador. Bueno, el comprador. Colombia le vende a Estados Unidos el producto X que sea. Y esta es la fábrica del vendedor. Esta es la fábrica del vendedor. Y esta es la fábrica del comprador. ¿Ya? ¿Qué tiene que pasar para que esta mercancía que está aquí en este montacargas, que está aquí, perdón, en un pallet, llegue hasta la fábrica? Bueno, tiene primero que ser cargada. Miren que aquí está. Aquí está solamente empacada en el pallet. Aquí está cargando, montacargas. El montacargas se alquila horas hombre y horas máquina. Hay que pagar, ¿ya? El montacargas hay que pagar. Hay que pagar, permítame. Permítame para dejar entrar a alguien que llegó. Hay que pagar el montacargas. Después viene montarlo en el camión. Entonces yo trabajo, mi empresa queda en Galapa y se va por el aeropuerto internacional, por aéreo. Así que de Galapa al aeropuerto hay un flete interno. ¿Quién paga ese flete interno? Flete o transporte interno. ¿Quién paga el transporte interno? El camión que lo va a llevar de Galapa al aeropuerto. Después hay que hacer unas aduanas. ¿Quién paga estas aduanas? ¿Quién le paga aquí a la DIAN? Todo lo que tenga que pagar. Y los vistos buenos, la agencia de aduana, los papeleos, todas esas cosas, ¿quién lo paga? Después hay un puerto o aeropuerto. La mercancía se puede ir marítima, aérea, terrestre acá, o férrea. Marítima, férrea, terrestre y aérea. Cualquiera de las vías se puede ir la mercancía. Ese es el transporte internacional. Vamos a ponerle transporte. Señor, Señorita, disculpe, dígame. es que acá no sale la pantalla. Tienes que mirar, Candelaria está presentando. ¿Ustedes ven, chicas? Señor, yo sí veo. Tienes que buscar un cuadrito. Y vuelve a ingresar. ¿Cómo? Que se salga y vuelva a ingresar. No, ella tiene que buscarme. Yo aparezco dos veces. En una parte estoy solita, donde me está mostrando, y otra parte hay una pantallita que tiene una flechita y dice presentación. Puedes coger esa que dice presentación. ¿Ya lo hiciste, hija? ¿Listo? Ahora sí, Nada, señor, no. Ahora sí. Nada, no. ¿No tendrás anclado algún perfil? Tiene que tener anclada seguramente el perfil mío. Vete para presentación. En donde dice Candelaria presentación. Candelaria sola, le aparece mi fotico. Pero donde dice Candelaria presentación, ahí es mi imagen. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos aquí, todavía estamos aquí en Colombia. Todo esto es Colombia.
De aquí para acá es Colombia. De aquí para acá es Estados Unidos. Ya, de aquí para acá. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el puerto o aeropuerto o muelle terminal internacional, puede ser aéreo, terrestre, marítimo, como se vaya a ir. ¿Quién paga por esos costos? ¿Quién paga por todo esto? También hay que pagar seguro si la empresa, si la mercancía la roban, si la mercancía explota, si la mercancía, hay unos piratas marítimos o unos piratas terrestres y se roban la mercancía, si de pronto hay un desastre natural y se va la mercancía, lo que sea, ¿ya? Ese es el seguro. Después está, otra vez se repite todo este ejercicio. El puerto o aeropuerto internacional de Estados Unidos, la aduana de Estados Unidos, el transporte de la sociedad portuaria en Estados Unidos o el aeropuerto de Estados Unidos hasta la fábrica del vendedor, del comprador, perdón. Y el descargue de mercancías. ¿Quién paga todo eso? Eso lo dicen los Incoterms. Teniendo en cuenta esa explicación que les acabo de dar, yo quiero que me expliquen las chicas que estuvieron en clase la semana pasada qué significa SQUART y qué significa FCA, FAS y FOB o la familia F. Señor, ¿me puede repetir, porfa? Teniendo en cuenta lo que acabo de explicar, las personas que estuvieron la semana pasada en clases, recuérdenme qué significa la familia E, SQUART, y qué significa la familia F. Y ojalá me puedas decir cada una de las letras, de las palabras que significan. Ustedes van a estudiar comercio exterior o ustedes están estudiando comercio exterior y van a trabajar en una agencia de aduana y cuando vean esa factura van a saber qué significa cada una de ellas. Pero que digo, ¿Quién me habla? Señor, en la clase pasada usted explicó todo eso. Sí, señora. Ya. ¿Quién nos pregunta? Your ladies. ¿No estuviste en la clase pasada, hija? No, señor, acuérdese que yo tuve una excusa. Ok. Pero tienen el video, chicos. Ustedes tienen el video, yo se los mando. Ustedes pueden mirar el video. Miren, eso me pone muy triste porque yo me esmero para que ustedes vean. Su carrera es demasiado bonita. Yo gané mucha plata con esa carrera. A mí me fue demasiado bien. Tienen ustedes que tomarle mucho cariño. Yo sé que algunas quieren estudiar enfermería, diseño, modistería, lo que sea, pero esta carrera también da plata. Muy buena. Pero es muy importante que ustedes le dediquen algo. Yo les mando el video para que ustedes vean la explicación y con base en la explicación desarrollen las actividades, pero si no se toman el trabajo para hacerlo, argumentos hay muchos. Todos tenemos argumentos válidos. Cada persona piensa que es válido lo suyo. Pero cuando yo estoy aprendiendo, el interés es el mío. Cualquier argumento que yo tengo las noches, medianoche, madrugada, la hora de mi receso, cualquier hora para... Seguro tuve tiempo, pero no lo quise hacer. A ver, se gana un 5 el que me diga qué significa la familia E y la familia F. Melanie y Lindsay, que me dijeron que tuvieron la semana pasada. Me rehúso a explicarlo nuevamente. Melanie, ¿estás ahí, hija? Lindsay, ¿estás ahí? Bueno, vamos a ver un video. Señor, mire, yo busqué Señor, sí estoy. y no sé si es lo que, pero dice Grupo F, entrega indirecta sin pago de transporte principal. No sé, eso me salió.
Ajá. Espérate, lo leo. ¿Quién me está diciendo José eso? Camila, señor. Camila. Ok, Camila. No se escucha nada, mi amor. Grupo F. No se Grupo escuchó F, muy señor. bien. Fíjate, estabas hablando y se oía bien cuando, ahora mismo se oye bien, pero cuando estabas leyendo no se oía muy bien. A ver, lo leo de nuevo. Grupo F. ¿Qué pasa con tu micrófono que cuando estás leyendo te no lees bien? O sea, no se oye bien. Señor, Ahora sí voy me a escucha bien. decirle a la familia C Señor, de... no. ¿Se escucha bien? Solamente expliqué la semana pasada la familia E y la F. Es lo que quiero que digan. La familia C la explico yo ahora. Señor, yo le La estoy voy a explicar explicando yo La la ahora. F. familia es cuando la mercancía se entrega a un intermediario del comprador. Señor, ¿me está escuchando? Sí, Camila. A ver si me escucha. Sí. ¿Ya me escucha bien? Sí, te escucho bien. Se lo leo de nuevo. Por favor. Grupo F. Nada, no se oye Señor, yo nada. le leo el grupo Franco de transportista o F, lugar ya que con... no puede escuchar. No se escucha. Nada, hija, no sé qué pasa con tu teléfono y cuando vas a leer, Señor, no sé como por que qué no se escucha. cuando te Tengo yo, apartas del teléfono, como que se escucha Señor, interrumpido. señor, Dale, otra persona que lo lea, a Melanie ver. Jiménez. Melanie Dale, Jiménez. Melanie. Grupo F es utilizado con cualquier yo modalidad de sé, transporte principal. Segundo, el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen. Tercero, el vendedor cumple con sus responsabilidades en el momento en el que deja la mercancía despachada en la aduana por su exportación. Ok, Melanie, por favor, explícame eso. Espera, señor, espera, déjeme conectarla, espere, un momentico. Lindsay, explícame el Esword. señor, lo que usted dijo ahorita, No me acuerdo, dímelo. que Señor, cuando no la tiene... mercancía llega al comprador, de ahí se responsabiliza el que lo compró, el comprador. Ajá, ¿qué El más? vendedor es el que tiene la responsabilidad. ¿Desde dónde tiene el vendedor la responsabilidad? No sé, tiene que llevarlo desde la Señor, entrega. también puede darse a entender que cuando uno entrega la mercancía, la ¿Me persona que escucha? lo recibe se hace cargo de la mercancía. Si se llega a dañar, va por cuenta de él. Bien. Voy a explicar rápidamente. Exacto. ¿Ah? Bien. La familia E, esta es la que estamos viendo ahora, que dice en fábrica, así lo dice aquí, no lo dice acá. En fábrica, Escort quiere decir en fábrica, dice que el vendedor entrega la mercancía en su propia fábrica. Esta es la fábrica del vendedor. Miren, aquí dice vendedor, está en rojo, y aquí por eso ven que nada más tiene rojito la casillita. Ustedes ven este cuadrito es muy sencillo. Este cuadrito está diciendo que el vendedor asume la responsabilidad hasta dejarla empacada en su fábrica, ¿ya? ¿Quién asume toda la responsabilidad? Toda la responsabilidad la asume entonces el comprador, que todo esto lo paga el comprador. El carga, el camión, aduana, puerto, el transporte internacional, el seguro, el puerto en el país de destino, la aduana, el transporte internacional, todo lo asume el comprador, está en azul.
Escort es el mejor Incoterms. ¿Por qué es el mejor? Porque el vendedor, te lo dejo aquí, vengan a recogerlo. Cuando ustedes van al centro y van a recoger la mercancía y compran unos blue jeans, ¿qué Incoterms están usando? No sé, señor, díganos cuáles estamos usando. Bueno, tú vas al centro, mira, de lo que te acabo de explicar. Tú eres la compradora y vas hacia el vendedor y recoges la mercancía y te la devuelve para tu casa. ¿Qué Incoterms es? Señor, no sé si Y el estoy bien, primero, pero viendo la tabla, no sería el primero, ¿verdad? El Es primero. correcto. el primero El porque no sé primero, cómo cada se, vez que usted no sé cómo se pronuncia. Exacto. en fábrica Bueno, es en Word. fábrica, sí, yo espero mis 5. Espero mis 5. ¿Por qué indica eso? Porque resulta que tú asumes la responsabilidad. Tú coges el flete para irte, el transporte para irte, tú llevas la plata en tu bolsillo, tú lo compras, si te atracan, te perdiste la mercancía. Si te perdió, si hubo un choque, perdiste la mercancía. Está diciendo que toda esta responsabilidad la asume ¿quién? El comprador. Este es el Exacto. comprador. O sea, yo. O sea, yo. Claro. Y Cuando en el vas a otro caso comprar, es el vendedor. Exacto. Y en el grupo F es todo lo contrario. Exacto. exactamente. No, no El es todo lo contrario. vendedor es el que tú. ¿Ah? Bueno, el vendedor es el que asume Ese no es la responsabilidad. igual, señor. ¿Cómo dice mía? En el grupo El F vendedor no es el van que por igual, asume la parte de los dos, el responsabilidad. comprador y el vendedor no van por igual. No. El vendedor es el Eh, que tiene el compromiso de entregar la mercancía. ¿Cuál? ¿Ese cuál dijiste, mi amor? El Ese es el segundo. grupo F. El grupo F tiene el compromiso de entregar la mercancía en el lugar que le diga el comprador. Señor, pero cuando entreguen esta Exacto, ese es mercancía, el segundo. tiene Es- que es- eso dejar constancia es- que la va a recibir tal persona y si se daña ya va por responsabilidad de él, obviamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Entregó en buen El estado, grupo está F, haciendo así sus requisitos, porque después puede salirle con que estaba partida, pero siempre tiene que tener una constancia que quedó bien, en buen estado. el grupo F, muy bien, es el grupo que dice en dónde va a entregar la mercancía. Puede ser en un aeropuerto o puede ser en una sociedad portuaria, pero ¿en dónde? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo determina? El comprador, porque el comprador va a pagar. Miren que en azul está en azul la familia F, miren que la familia F está todo en azul. O sea que ¿quién paga el flete? El comprador. Aquí en la familia F y FA, FCA y FAS, en la familia no, en los Incoterms F y FAS, también el comprador asume las aduanas. ¿Qué se paga en aduanas? Se paga el uso de instalaciones y el uso de equipos y las moras. Entonces, fíjense que tiene ya se requiere que, que el comprador asuma un costo adicional. ¿Ya? Por decir algo, como decía ahorita, el, yo, que soy vendedora en Colombia, yo soy la vendedora en Colombia, le vendí a Estados Unidos, pero Estados Unidos quiere recibirlo por puerto de la costa pacífica, por Los Ángeles, y me dice, despáchamelo FOB Buenaventura, y yo estoy en Barranquilla. Yo estoy en Barranquilla, se lo puedo despachar por marítimo, por Barranquilla, por Cartagena, por Santa Marta, pero él me lo pide FOB Buenaventura, porque a él se le llega por la costa pacífica a Los Ángeles. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo debo coger aquí y transportar la mercancía hasta dónde? Hasta el puerto de Buenaventura. Y ahí comparto costo, comparto responsabilidad. Se lo entrego dentro del puerto, Señor, pasando la una borda. pregunta, señor, y puede ser también en una terminal de transporte, un puerto marítimo, las entregas de eso. Pero las entregas correcto, las entregas de Edward, correcto lo que acabas de decir, es polivalente. Y ¿Qué cinco, quiere decir polivalente?
que puede ser cualquier medio de transporte, polivalente, cualquier medio de transporte. Pero cuando tú veas que es marítimo, te está diciendo que solo es por mar. No puede ser ni por tierra ni por aire, porque es Incoterm solamente en marítimo. Pero el polivalente puede ser marítimo, aéreo, terrestre y férreo. Pero el M, el que diga marítimo, no puede ser ni férreo ni terrestre. ¿Por qué? Porque su condición específica no se lo permite. Ya vamos a aclarar un poquito más. Obviamente, señor, la palabra lo indica, A marítimo ver, de señor, si le he entendido, es que como en las últimas clases, usted ahorita lo decía, pues cada quien tiene su excusa y cada quien busca justificarse. En las últimas clases, pues yo no he podido entrar. Entonces, estoy un poco enredada con el tema, a ver si le entiendo. En la familia F y también en la E, supongo, los que asumen la responsabilidad es el comprador. Él es el que determina dónde le... Señor, qué plátano. ¿Cómo te parece? Pues sí, el comprador es el que digamos que toma la responsabilidad de dónde le va a llegar la mercancía, Esa es la familia F. la F. De Y la, a qué puerto se lo despacho. Y la E, la E también. ven a recogerlo a mi fábrica. Ah, ok, ok. Entonces él manda a una empresa especializada y le recoge la mercancía. ¿Ya? Señor, pero después de recogerle la mercancía, ya después de eso la responsabilidad queda en manos del comprador. Correcto. Así lo dicen todos estos, todo lo que está en azul, mira. señora, o sea, una idea así, o sea, si yo voy a mandar de mi empresa algo, voy a mandarlo con una coordinadora que es la agencia de transporte. Cuando ellos me reciben eso, ellos se hacen cargo de lo que yo le entregué en buen estado, ¿cierto? Correcto, hija. Ya ellos tienen que cumplirle a la persona que yo lo di en buen estado, si no se daña es culpa de ellos, tienen que pagarlo. Es correcto. Hay unas pólizas de cumplimiento que garantizan que cualquier daño que tú le hagas a una mercancía que yo te entregué, me lo pagas. ¿Me lo pagas? Que siempre hay que pedir Señor, para y poder en dado caso, si en Dígame, hija. dado caso, un ejemplo, yo pido un jean, ya. Entonces el pantalón supongamos que viene de Estados Unidos hasta acá, pero me llega a mi casa, yo nada más tengo que recibirlo. Eso hace parte del grupo D. Correcto, míralo. No, ok. Ese lo vamos a ver aquí, míralo. ¿Te lo entregan dónde? En tu casa, del comprador. Esa es la familia D, correcto. Bueno, vamos a ver Señor, un video. porque hay un cuadrito con una mitad azul y la otra roja. Porque Eso es está lo que... diciendo que yo te lo entrego dentro del barco. O sea, yo voy a pagar el uso de instalaciones Porque uno es vendedor, comprador, vendedor y comprador al mismo tiempo, porque yo te lo estoy... tiempo. Se parte muy pegadita la responsabilidad de uno a otro. ¿Ya? No ¿Quién entendí. dice? Free on board. Free on board. Libre a bordo del buque. ¿Cómo se llama free on board? Por eso que es marítimo. ¿Por qué? Porque el buque no es un avión ni el buque es un carro. Buque es avión, buque es marítimo, ¿ya? Entonces dice, FOB es free on board sobre el borde del buque, o sea que yo voy a pagar la manipulación del buque hasta la borda. ¿Cuál es la borda del buque? Imagínense que todo es un buque, ¿ya? Y esta es la grúa pórtico. Yo contraté a que la grúa pórtico recoja una mercancía del suelo y la monte y la pase sobre la borda del buque, así queda sin Incoterms. Imagínense que se caiga y se reviente la mercancía. ¿Quién perdió? El comprador. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad como vendedor era dejarlo sobre la borda del buque, así. No así, sino así. Ese es FOB. FOB, free on board. Libre a bordo. Ya, ahí. Ya la grúa pórtico lo baja y el buque se va. Y el otro es FAS.
libre al costado. Señor, Así. pero La mercancía está aquí y se lo pongo al lado, la mercancía aquí al ladito y él paga el puerto y la montada, el FAS. ¿Qué me dicen? no, yo tenía una pregunta. Salida. Ajá, Puerto como de usted acaba de salida, sí, decir, puerto de salida. Salida. como usted acaba de decir que, o sea, el que pierde es el comprador. Exacto. O sea, ¿qué tipo de responsabilidad? O sea, no hay responsabilidad en el medio de transporte o no sé. El medio de transporte no tiene responsabilidad porque el medio es como cuando tú te vas a montar un O sea, los taxi. trabajadores, nada. No, el que tiene la responsabilidad es la sociedad portuaria, el muelle. El muelle. Y recuerden siempre esto, chicos, miren, vean. Si yo Ay, me sí, no equivoco, estoy si yo me entendiendo nada. equivoco, ¿cómo? Yo no estoy entendiendo nadita. ¿Por qué, hija? No No sé. preguntas, no preguntas. Es que estoy tratando de prestar la Señor, atención para ver en qué, pero nada, no entiendo absolutamente nada. Lo que tienen que hacer es dibujar este muñequito y a cada cosa ponerle un nombre, ¿ya? Fábrica, cargue, transporte, aduanas, puerto, transporte internacional, aquí dice TPT internacional, dice aquí, transporte internacional. Señor, ese dibujito está en una diapositiva Claro o que un sí, documento que nos va a enviar o algo. que se los Sí, porque envíe. para verlo Lo mejor. tienen en plataforma, ni siquiera lo han mirado. Lo tienen ahí en plataforma. Ese fue el que dijo la semana pasada que señor, íbamos por hasta ejemplo, ahí. voy a un centro comercial. ¿Cómo, hija? Si yo voy a un centro comercial, si yo voy a un centro comercial y compro un par de zapatos, esa compra que yo hice entra dentro de esta, digamos que familia de Incoterm o no. Claro, ¿cuál sería? Creo que sería FOD, ¿no? No, Bueno, no, porque es marítimo, ese es marítimo. Eh, Creo que es la primera, familia E. claro, Sería ¿por así, qué? ¿Por qué? porque el vendedor me lo da a mí y yo tengo la responsabilidad, en dado caso yo me lo entrega, yo me lo llevo a mi casa, tengo que tener cuidado y todo eso. Polivalente. Es correcto. Tú lo puedes usar marítimo, aéreo, terrestre, correcto. ¿Ya? Cuando tú pides un domicilio, pides una pizza a tu casa. Polivalente y marítimo. Exactamente, significa polivalente o marítimo. Tú pides una pizza y tienes que pagar el flete, tienes que pagar el domicilio. ¿Qué Incoterm es? Correcto. BTP, Siempre, siempre en la compra y venta juega el Incoterm. Esto lo hizo la Cámara de Comercio Internacional. ¿Para qué? Para salvaguardar la responsabilidad de los dos. Vamos a ver un video, ojalá que no se duerman ni nada. señor, antes de que pase el video, explíqueme la antepenúltima, porfa, DAP, porque allí al principio todos están en rojo, después se ponen azul, en rojo y en azul. No entiendo eso. Porque hay unas, bueno, ya esta murió, ahorita lo vamos a mirar. Ahora hay otro, porque este es Incoterm 2010 y ahora es el Incoterm 2020. Este año salió vigente un nuevo Incoterm, ¿ya? Ya este murió. ¿Y qué decía este Incoterm? Antes que decía, él decía, yo te hago todo, pero no te pago los impuestos, los pagas tú ahí, tú que, los impuestos de importación. ¿Te acuerdas cuando aprendimos a liquidar los impuestos de aranceles e IVA? Yo no te pago los impuestos, yo te pago todo, el flete, el descargue, el seguro. Tú pagas los impuestos y después yo te lo llevo a tu casa. ¿Ya? En cambio, este otro dice, yo te O sea, pago por ejemplo, todo hasta llegarte a tu casa. ¿Cómo? por ejemplo, Señor, si yo disculpe, envío que usted es el que productos no puede entrar. desde un país hasta acá, entonces usted me dice, pues, me tienes que pagar todos los impuestos, yo se lo pago a usted. Luego de eso, sigo yo con la venta, llevárselo a su casa y ya lo recibe usted. Algo así. Que dice Natalie, que dice compañera Natalie, pues acabo de leer que es que el exportador es Se perdió. el grupo que dice mi compañera Natalie, el DPP. Ajá. Sí. Dice que el exportador es el que se encarga de todo. ¿Ah? Cami, habla un poquito más Que de el lo que importador. está bajito. El importador es el que se encarga de todo, más que el vendedor solo recibe, más que, ay, el importador es el que hace todo el proceso.
Exacto, ese es el término export. Ese es el término export. El importador, siempre el que compra, El exportador es el que hace todo el proceso, más que el importador solo recibe la mercancía. entonces, ¿ese qué Incoter es? Ese es DDP. Cuando el exportador, ojo, DPP ok, sí, cuando el exportador, ¿quién es? hace todo, El exportador es el hace todo, vendedor. El todos los exportador es el procesos. vendedor. Siempre piensen eso. Siempre piensen en vendedor, importador, exportador, comprador, importador. Siempre piensen eso. ¿Cómo que me dice? Vamos a ver el video un momentito. Esto lo estábamos viendo la semana pasada y dura más o menos media hora. Voy a tratar de avanzarlo porque para que ustedes lo tienen en la página 1, en la semana 1, perdón. De deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. El uso de Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compraventa es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación. País de origen. El país del exportador. País de destino. El país del importador. Los Incoterms se pueden clasificar según las responsabilidades de exportador e importador. En la familia de Incoterms con las iniciales algo se está hablando. y F, la transmisión ¿No de los escuchan costes bien, y riesgos chicos? de transporte se produce en el momento en que el Voy a exportador poner silencio en entrega internet. la mercancía al ¿Ah? importador en el No país de escucho origen. bien. Yo escucho bien, señor. En la familia de Incoterms, con la inicial C, la transmisión de los costes de transporte se produce en el país de destino, pero la transmisión de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía se produce en el país de origen. En la familia de Incoterms, con la inicial D, la transmisión de los costes y riesgos de transporte se produce en el momento en que el exportador entrega la mercancía al importador, en el país de destino. Carga-descarga. Las expresiones carga y descarga se refieren a las operaciones que se realizan por cuenta de exportador o importador antes o después de efectuarse el transporte principal. Los Incoterms se pueden clasificar según el modo de transporte utilizado. Para cualquier modo de transporte, en fábrica, francotransportista, transporte pagado hasta, transporte y seguro pagados hasta, entregada en terminal, entregada en lugar y entregada derechos pagados. Para transporte marítimo y fluvial, franco al costado del buque, franco a bordo, coste y flete, y coste seguro y flete.
Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino. Normalmente implica mayores costes y complejidad. Los Incoterms se pueden clasificar según el coste del transporte principal. Cuando se utilizan los términos en fábrica, franco al costado del buque, franco a bordo y franco transportista, el coste del transporte principal le corresponde al importador. En el resto de términos, esta obligación corre por cuenta del exportador. El término ex-works o en fábrica se utiliza cuando el exportador se limita a poner la mercancía a disposición del importador, generalmente en las instalaciones del vendedor. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente embalada y preparada para la carga. En ese momento, tiene lugar la entrega de la mercancía y, por tanto, la transmisión de los costes y riesgos del exportador al importador. La fórmula de vender en fábrica supone la mínima obligación para el exportador, ya que incluso los trámites aduaneros de exportación corren por cuenta del importador. Mediante el término en fábrica, si se produce un problema durante la carga, la responsabilidad es del importador. Este término se utiliza normalmente por empresas sin experiencia en comercio internacional o que carecen de infraestructura comercial en el exterior. Resumiendo, bajo el término ex-works o en fábrica, el exportador únicamente es responsable de preparar la mercancía para el transporte. Por su parte, el importador está obligado a la carga de la mercancía, el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, el transporte principal, la descarga en el lugar de destino, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Transitario. Intermediario entre exportador o importador y las compañías de transporte internacional. Se ocupa también de los trámites administrativos, aduanas, seguros, etc. El término free alongside ship o franco al costado del buque se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial y significa que el exportador asume los costes y riesgos de transporte hasta el muelle, junto al barco contratado por el importador en el país de origen de la mercancía. En ese momento se produce la entrega y, por tanto, la transmisión de costes y riesgos de exportador a importador. Así pues, si se produce un problema durante el transporte local, la responsabilidad es del exportador. Si el problema se produce durante la carga en el barco, es el importador quien debe asumir la responsabilidad. En resumen, el término free alongside ship o franco al costado del buque significa que al exportador le corresponde preparar la mercancía para el transporte. ¿Es el video o es la señal de mi Wi-Fi? Escucha, creo. Chicos, ¿ustedes escuchan bien? Señor, yo le escucho ¿Quién más bien. escucha mal? No, señor. Se Yo sí escucha le escucho bien, entrecortado señor. el video. Cami, debe No se ser tu ve señal, bien. mi amor. De todas maneras, este material lo tienen en la semana 1, ¿ya? ¿Qué se llama así? Se llama... No, yo mandé una grabación de pantalla y se está mandando al grupo para que vean cómo se ve desde mi celular. No veo ninguna... ¿No te mandó, no llegaste a ningún video? No veo ningún video, mi amor.
Todo caso, Cami, ahí tienes el video para que lo veas. Déjame que termine, ya estamos terminando un poco y lo miran pronto, lo miras De verdad que claro, está súper malo. y puse en silencio mi teléfono para no interrumpir, No ha llegado, ya lo estoy mandando. para que mi teléfono no sé, yo lo miro. Ya se está mandando. La carga y el transporte local en el país de origen y el despacho aduanero de exportación. Por su parte, el importador se ha de ocupar de la carga en el barco, contratar el transporte principal, la descarga en el lugar de destino, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. El término free on board, franco a bordo, se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial y significa que el exportador es responsable de los costes y riesgos de transporte hasta que la mercancía está a bordo del barco contratado por el importador en el país de origen. En ese momento se produce la entrega y, por tanto, la transmisión de costes y riesgos de exportador a importador. Así pues, si se produce un problema durante el transporte local o la carga en el barco, es el exportador quien debe asumir la responsabilidad. Si el problema ocurre una vez que la mercancía está a bordo, el responsable es el importador. En resumen, el término free on board o franco a bordo significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación y la carga en el barco. Por su parte, al importador le corresponde contratar el transporte principal, la descarga en el lugar de destino, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Transporte local. Cuando intervienen varios transportistas. En el caso del exportador, el transporte local consiste en trasladar la mercancía hasta el punto en que interviene el transportista principal en el país de origen. En el caso del importador, el transporte local consiste en trasladar la mercancía desde el punto en que es entregada por el transportista principal en el país de destino. El término free carrier o francotransportista tiene dos particularidades. Si el lugar de entrega acordado son las instalaciones del exportador, este tan solo es responsable de la carga. En ese momento se produce la entrega y, por tanto, la transmisión de los costes y riesgos de transporte. Así pues, si a partir de este punto se produce un problema, la responsabilidad es del importador. Si el lugar de entrega acordado es distinto de las instalaciones del exportador, tal como un almacén o una terminal, el exportador se responsabiliza de los costes y riesgos de transporte hasta que pone la mercancía preparada para la descarga a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la entrega y, por tanto, la transmisión de los costes y riesgos de transporte. Así pues, si se produce un problema durante el transporte hasta ese punto, la responsabilidad es del exportador. Pero si el problema se produce durante las operaciones de traslado de la mercancía desde el vehículo del exportador al del importador, la responsabilidad es del importador. En resumen, el término free carrier o francotransportista significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga si la entrega se produce en las instalaciones del exportador, el transporte local si la entrega se ha acordado en otro lugar, en el país de origen, y el despacho aduanero de exportación. Por su parte, al importador le corresponde el transporte local si la entrega se ha acordado en las instalaciones del exportador. Si la entrega se ha acordado en un almacén,
La descarga del vehículo contratado por el exportador hasta ese punto. La carga en el medio de transporte principal. El transporte principal. La descarga en el lugar de destino. El despacho aduanero de importación. Y el transporte local en el país de destino. Le recordamos que en los Incoterms, en fábrica, franco al costado del buque, franco a bordo y franco transportista, la transmisión de los costes y riesgos de transporte se produce simultáneamente en el lugar de entrega de la mercancía, normalmente en el país de origen. Y el coste del transporte principal le corresponde al importador. Flete. Precio del transporte de la mercancía. Eso fue lo que vimos la semana pasada, hasta ahí llegamos, ¿ya? Esta semana vamos a ver entonces la familia C y la familia D. Vamos a buscar aquí, tengo una buena diapositiva. La familia C y la familia D. Bien. Entonces, ¿qué nos dice la familia C y la familia D? Entonces, esto lo vimos la semana pasada. Aquí están los nombres de cada uno de ellos. Es Esword, que quiere decir en fábrica. FCA Free Carrier, que quiere decir libre o franco transportista. FAS, que quiere decir Free Along Ship, libre al costado del buque, por eso tiene que ser marítima. Y Free On Board, que significa libre o franco al bordo del buque. ¿Ya? Por eso son marítimos. Vienen entonces ahora la familia C, CFR, que significa Cost and Freight, costo y flete solamente. Se cobra, o el vendedor es responsable del costo y del flete, de lo que cuesta la mercancía y del flete. No se hace responsable el seguro. También hay otro que se llama CIF, costo, seguro y flete. Costo, seguro y fletes. El vendedor asume el costo de la mercancía, el flete y el seguro, todo lo paga. Y CIF es Carry and Surety by Two. Este es básicamente igual que el CIF, transporte seguro pagado hasta, este es igualito que el CIF, solo que el CIF es marítimo y el CIF es aéreo. ¿Ya? Aquí lo teníamos, vamos a buscarlo. No, perdón, aquí están igualitos. Mírenlo aquí. El CIF y el CIF son iguales. Ay. El CIF es polivalente y el CIF es marítimo. Pero dense cuenta que los dos tienen la misma responsabilidad, el CIF y el CIF. Solo que uno es polivalente y otro es marítimo. ¿Ya? Permítame un segundo. Voy a dejar correr el video ya enseguida. Permítame un segundo. Un momento, por favor. Voy a dejar correr el video para que ustedes tengan ahí. El término cost and freight o coste y flete se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial. En este caso, el exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el puerto en el país de destino. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad del importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del exportador hasta que la mercancía está a bordo del buque en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador. Pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable es el importador. En resumen, el término cost and freight, coste y flete, significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte,
la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el barco, contratar el transporte principal y la descarga en el puerto de destino si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Fíjense ustedes, chicos, que CFR ya habla del país de quién, del importador. Entonces, si recordamos, tenemos que la familia E y F está en el país del exportador, del vendedor. Y ahora ya la familia C se trasladó al país del quién, del comprador, del importador. Entonces yo dejo la mercancía ¿hasta dónde? Hasta el país del importador. Se lo coloco ahí en el puerto de él y él ya de ahí para allá corre toda su responsabilidad. Por eso está que dice costo y flete solamente es te pago la descarga del barco, te pago el despacho aduanero, no, perdón, te pago, te lo dejo en el puerto y tú te encargas, tu importador, te encargas del descargo del barco, del uso de instalaciones, o sea, portuaria, de todos los trámites aduaneros y de transporte interno para que llegue a tu fábrica. ¿Sí vieron? ¿Sí ven ustedes la diapositiva aquí? ¿La están viendo, chicos? Vamos a salir de aquí. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, señor. Entonces, fíjense lo que me decía él. CFR es costo y fletes, es marítimo, y dice que la mercancía solamente se la dejo ahí en el transporte internacional y él asume todo lo demás, que todo lo demás, seguro, gastos en sociedad portuaria, gastos aduaneros y transporte interno y el descarga ya. Eso es lo que está diciendo la película, el videíto. Y ahora vamos a seguir viendo los otros. Cualquier cosa me van diciendo. Miren, CFR se encarga de todos los costos, ¿hasta dónde? Hasta el puerto de destino, hasta el puerto del importador. De ahí para allá, todo lo demás le toca al exportador. ¿Ya? Bueno, vámonos con el otro. El término Cost, Insurance and Freight, o coste, seguro y flete, se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial. En este caso, el exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el puerto en el país de destino. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad del importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del exportador hasta que la mercancía está a bordo del buque, en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador. Pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable es el importador. Ahora bien, bajo la fórmula CIF, el exportador está obligado a contratar una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. Esta póliza ha de tener una cobertura mínima del precio de la mercancía estipulado en el contrato de compraventa más un 10%. La póliza la paga el exportador, pero es endosable al importador, quien en caso de pérdida o deterioro de la mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora. En resumen, el término Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete, significa que el exportador se ha de ocupar de
Preparar la mercancía para el transporte. La carga y el transporte local en el país de origen. El despacho aduanero de exportación. La carga en el barco. La póliza de seguro endosable al importador. Contratar el transporte principal. Y la descarga en el puerto de destino si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte. El despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Entonces, fíjense ustedes que aquí en CIF, aquí está diciendo que el importador solo tiene que pagar el descarga del buque, pagar el despacho aduanero y pagar el transporte local. ¿Por qué? Porque el vendedor ya asumió el costo del seguro y el flete y se lo está transmitiendo en la factura. En la factura comercial ya está ese valor agregado. ¿Ya? Solamente tú recíbelo y lo despachas allá. Porque yo te entregué todo. Y lo mismo va a pasar con el CIF. El término Carriage Insurance Paid o transporte y seguro pagados hasta se utiliza normalmente cuando intervienen varios modos de transporte. En este caso, el exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el lugar acordado en el país de destino. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad del importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del exportador hasta que la mercancía está a bordo del transporte principal en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador. Pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable es el importador. Ahora bien, bajo la fórmula CIP, el exportador está obligado a contratar una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. Esta póliza ha de tener una cobertura mínima del precio de la mercancía estipulado en el contrato de compraventa más un 10%. La póliza la paga el exportador, pero es endosable al importador, quien en caso de pérdida o deterioro de la mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora. En resumen, Carriage Insurance Paid o transporte y seguro pagados hasta significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, la póliza de seguro endosable al importador, el transporte principal y la descarga en el puerto de destino si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Miren lo que le corresponde entonces al importador. Le recordamos que en la familia de Incoterms, cuya inicial en inglés comienza con C, coste y flete, coste seguro y flete, transporte pagado hasta y transporte y seguro pagados hasta, la transmisión de costes y riesgos de transporte no se produce simultáneamente. Los costes de transporte se transfieren en el país de destino, pero la transmisión de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía tiene lugar en el país de origen. Seguro. Los Incoterms no obligan a contratar un seguro de transporte salvo en dos casos: CIP, transporte y seguro pagados hasta, y CIF, coste, seguro y flete, donde la obligación de contratar el seguro siempre corre a cargo del exportador,
quien añade ese coste al precio de venta de la mercancía. En todos los demás casos, no es obligatorio, pero sí recomendable que exportador o importador, depende del término utilizado, contraten un seguro de transporte. El término carriage paid to o transporte pagado hasta se utiliza normalmente cuando intervienen varios modos de transporte. En este caso, Polivalente. el exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el lugar acordado en el país de destino. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad del importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del exportador hasta que entrega la mercancía al primer transportista en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por tanto, si se produce un problema durante la carga al primer transportista, el responsable es el exportador. Pero a partir de ese momento, cualquier riesgo posterior de transporte debe ser asumido por el importador. En resumen, el término carriage paid to, transporte pagado hasta, significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, el transporte principal y la descarga en el puerto de destino si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el país de destino si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación, el transporte local en el país de destino. Lugar de entrega. Lugar en el que el riesgo de daño o pérdida de la mercancía se transmite del exportador al importador. No tiene por qué coincidir con el lugar de destino, es decir, el punto hasta el que está pagado el coste del transporte principal. Por ejemplo, en todos los Incoterms de la familia C, la transmisión de costes y riesgos de transporte no se produce simultáneamente. Los costes de transporte se transfieren en el país de destino, pero la transmisión de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía tiene lugar en el país de origen. En todos los demás Incoterms, la transmisión de costes y riesgos de transporte se produce simultáneamente en el lugar de entrega, que puede ser en el país de origen o en el país de destino, según el término utilizado. Vamos a dejarlo hasta ahí, chicos. Nos hemos extendido bastante hoy. Tienen ustedes el material en su plataforma. Permítanme, les comparto la plataforma. En la semana 1. Este video que acabamos de ver está aquí en la semana 1 y se llama Lenguaje Universal, Incoterms, ¿ya? Aquí está un libro bien bueno donde habla de todos los Incoterms y tienen las 2 tareitas de la semana pasada. No les coloqué el video, vamos a colocárselo de una vez de la semana pasada. Y hoy también les voy a dejar el video. Pero yo se los mando a ustedes a su correo, yo se los mando al correo y también se los mando al WhatsApp. Así que no sé por qué no lo han visto. Mis videos. 2424, aquí está la clase 1. No he pasado lista, hija, ya paso lista. Señor, una preguntita, ¿este módulo se llama? Incoterms. Términos internacionales de comercio exterior. Ok. ¿Por qué, mija? No, quería saber si tengo alguna actividad pendiente. Si tienes actividad. Términos internacionales. Se llama así, mira, ¿ves? Términos internacionales de comercio exterior. Para ver si estos días sábados me pongo pendiente al día con todo. Muy bien. Bueno, ya les muestro las actividades del día de hoy.
Aquí les subí el video la semana pasada para que ustedes lo vean aquí. Lo tienen. Y hoy tenemos la siguiente actividad. Básicamente son preguntas, ¿ya? Y ustedes lo pueden sacar de los libros y del video también. Los Incoterms, ¿qué son? Una reglamentación internacional de transporte, una reglamentación de la Trade Terms de la Cámara de Comercio Internacional, son reglas uniformes de la Cámara de Comercio Internacional de París, obligatorio cumplimiento en los términos de compraventa internacional, todas son falsas. Ustedes van a responder. Ahí está una pregunta sencillitas. El segundo, o sea que tienen que leer el material para poderlo responder. Otra preguntita, dice, ¿cuál es la finalidad de los Incoterms? Ustedes escriben aquí. ¿Cuántos grupos de Incoterms existen? ¿Cuántas familias? ¿En qué se diferencian? ¿En qué momento es más importante definir los Incoterms? ¿Cuando se hace una importación o una exportación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuándo es más importante? ¿Cuando se hace una importación o una exportación? Exportación. O sea, cuando tú estás importando no importa, sino es cuando estás exportando. Ay, bueno, para mí las dos importan, pero... Exacto. Si Colombia realiza una exportación, se requiere que los riesgos corran a cargo del importador. Si Colombia hace una exportación y los riesgos, todos los riesgos van a cargar a cargo del importador, ¿cuál sería el Incoterm adecuado? Ahí está. Familia E, familia C, familia D o familia F. La D. ¿No? Importador. Para transportar una mercancía por vía marítima, ¿cuál de los siguientes Incoterms se debe utilizar? Acuérdate que si el exportador, Ya, importador, entonces sería de la familia E, ¿no? correcto, exacto, ahí están. Esas preguntitas sencillitas tienen que hacerla para el día de hoy, o sea, para esta semana. Tienes la semana pasada también sus tareitas y ya entonces dejo este video, vamos a dejar de grabar